Esto, le pones OK, listo. Bueno, ya ahí nos vamos a ir conectando. Vamos a esperar un poquito más que se vayan conectando las personas. Conéctense. Listo. Ya nos vamos conectando con todos. Listo. Conéctense, conéctense. Hoy, Día de la Enfermera, con invitadas especiales. Muy bien. Vamos conectándonos. A ver. Listo. Vamos compartiendo la transmisión en vivo. Hay 4 que ya están iniciando. Vamos conectándonos. 5, saludos. Buenas noches. Pau. Pau, un poquito vamos a voltear la cámara porque te ves de esta manera. Es que estaba compartiendo el link, perdón. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, acá ya ingresa Celeste, la conductora. Ya vamos 7, estamos dentro de los 10 minutos de espera para que se puedan conectar y pues tener mucha más audiencia. Compartan, que hoy día va a estar muy bonito, muy interesante nuestro programa. Ya llevamos 11. Ya se nos une Cele. Buenas noches. Hola Patricia, no te asustes, acá estoy. Hola, buenas noches. Volvió ¿Cómo mi están alma, todos? volvió mi alma. Tu alma con H. Bueno, primero vamos a saludar a todos. La verdad, otro domingo y es un domingo bastante especial, emotivo. Quiero saludar a Marcela, quiero saludar a toda la comunidad de Humanizar la Salud Bolivia.
a todo el grupo de Mimos al Alma, a todos mis colegas. Es imposible no empezar diciendo feliz día, Patricia, feliz día a todos, feliz Día Internacional de la Enfermería, estamos felices, estamos de ambos, eh, estamos con la chaqueta puesta porque es nuestro uniforme, nuestra esencia, nuestro 24/7. Quiero saludar a todos los que se están conectando. Quiero decirles que estamos muy contentas, que hace un mes empezó este espacio de ser y estar enfermería, ser y hacer enfermería. La propuesta de hoy era hablar de enfermería y la política, pero dijimos, wow, es el Día Internacional de Enfermería, tenemos que hacer otra cosa, tenemos que visibilizar a nuestros colegas, a nuestros compañeros, queremos homenajear a la enfermera, al enfermero que está al lado nuestro, trabajando todos los días, y es lo que vamos a hacer hoy. Así que bueno, vamos a empezar con este programa que tenemos invitadas, porque una de nuestros objetivos es hacer estas redes y estar juntas, estar juntos, varios países, así que bueno, vamos a ver cómo va saliendo todo. Hace un ratito estuve conectada en otro evento que quiero agradecer muchísimo a Carla Mijangos. Estuvieron también hablando una charla hermosa de qué pasa hoy con enfermería, así que bueno, esperemos que ella también se pueda sumar. Le doy la bienvenida nuevamente a todos. Patricia, te doy la palabra. Feliz de estar con vos acá. La verdad, muy contenta de estar compartiendo este espacio con todos nuestros colegas y con el público en general. Realmente lo hemos planeado, hemos invitado a personas que van a compartir experiencias con nosotros, que sabemos que nos va a llegar al alma porque es así enfermería, ¿no? Es amor, es compañerismo, es estar ahí, brazo a brazo, codo a codo con nuestros compañeros. Bueno, yo tenía preparado, o sea, Celeste, Pau, miren a Pau, no le hemos presentado. Bueno, nos acompaña hoy como invitada especial Paulina desde Chile. Y pues ya más adelante nos va a ir relatando cómo es esto de la vida profesional en enfermería y de su vida cotidiana. Así que espérenos un poquito. Mientras tanto, una breve introducción de todo esto. Como les decía, yo ya tenía planeado, ya tenía escrito qué es lo que iba a decir y decía, pucha, bueno, las cosas pasan por algo, ¿no? Hoy tuve un pequeño almuerzo con la familia y pues se me vino cosas a la mente, ¿no? De que cuando yo comencé a estudiar y fui testigo de todo lo que hace el área de enfermería dentro y fuera del hospital, ¿no? Porque enfermería no solo es clínica, no solo es hospital, sino es mucho más, ¿no? Y en especial yo quiero extender mis felicidades para todas las enfermeras en el mundo, pero en especial para mis enfermeras bolivianas, ¿no? Que, bueno, como lo digo, soy fiel testigo de todo lo que he visto en enfermería y pues hay mucho que decir, ¿no? Como por ejemplo, esas enfermeras que van de comunidad en comunidad viendo cómo llegar, agarradas de sus guaguas, en sus aguayos, en su espalda, duermen en habitaciones que no tienen ni ventanas. La enfermera, que es el esqueleto del hospital y del sistema de salud, que hace, que organiza todo para que no falte nada. Y si falta, saca de donde tenga que sacar. No hay insumos, pero ellas lo hacen aparecer, organizan la agenda, ven y sacan de todo lado para poder dar lo mejor a nuestros pacientes día a día. Y pues miren, o sea, yo ya lo tenía escrito, pero la verdad se te complica un poco las cosas, ¿no? Y bueno, les voy a platicar un poquito más de lo que es la vida en enfermería. Bueno, todo este tiempo que ingresé a la carrera a hacer mis prácticas y fui testigo fiel de todo lo que hacen las enfermeras, ¿no? De adaptarse a las nuevas rutinas de trabajo, nuevos equipos, trabajar con insumos que a veces ni los encuentran.
recorrer distancias largas para llegar a nuestros pacientes agarrados de nuestras guaguitas en la espalda, dar el 100 teniendo un 10% de insumos y materiales para poder dar lo mejor de nosotros. Cuidar a aquellos que necesitan ser cuidados y no solamente dentro del muro del hospital, sino mucho más allá. El, el tener compañeros que te colaboren, que te ayuden, ¿no? El papel de la enfermera, como ya les digo, va mucho más allá de lo que es el hospital, ¿no? La enfermera cuida 24 horas. En su vida cotidiana ven a sus amigos, a sus familiares, incluso hasta extraños. Y eso es la devoción que sienten, ¿no? Y la compasión que sienten no limitan su trabajo, sino que se vuelven parte de nosotros para poder cuidar y dar lo mejor para nuestros pacientes. ¿No? Entonces, para poder comprender un poquito más de la enfermería del presente, hay que mirar un poquito hacia atrás y ver las pioneras de enfermería. Y hoy tengo el agrado de presentarles a quien fue la pionera, Cecile Sanders, que fue una enfermera que incursionó y fue pionera en cuidados paliativos, ¿no? Y esto en base a la experiencia de uno, ir como enfermera cuando había la guerra y no había insumos y ellas, la única arma que tenían era ellas mismas y cuidar a los enfermos en final de vida, a los pacientes en final de vida. Y esto ha hecho que cuidados paliativos se incursione de una manera mucho más humana, siendo enfermera, ¿no? Entonces, bueno, se enamoró. Bueno, primero conoció a un judío en un hospital donde ella marcó su camino hacia los cuidados paliativos. Hizo notar que al enfermo en final de vida se lo tiene que cuidar en su totalidad. No solo físicamente, porque enfermería no solo es administrar medicamentos, va mucho más allá. Enfermería es cuidar, es abrazar, es escuchar, porque el enfermo no solo necesita medicamentos, necesita que lo escuchen, necesita ser cuidado. ¿Y qué más que nosotros, que las enfermeras, que lo hacemos día a día? Y eso para mí es un verdadero orgullo presentar el día de hoy como, como una de las pioneras a Cecile Sanders, que no solo era enfermera, era trabajadora social, era médico, pero inició su camino como lo más humano dentro de la enfermería. Bueno, eso ha sido una breve introducción. Ahora pues le doy paso a nuestra querida Celeste. Ay, la verdad, re lindo. La idea nuestra era, si bien queremos visibilizar a nuestro colega, a nuestro compañero, como decíamos con Patricia, estaría bueno que cuentes la historia, como dicen en España, la enfermera clase media, que decíamos que acá tendría otro significado, pero está bueno que lo cuentes. Se hablaba, diríamos, Patricia, es de hablar de nuestro colega, el que tenemos al lado, nuestro compañero, nuestra compañera que sabemos que llega cansada a tomar la guardia porque viene de otro trabajo. A esa le queremos hacer el homenaje, a ese compañero que sabemos que estuvo corriendo, que dejó la comida hecha, que de pasada dejó a uno de sus hijos, no sé, en la casa de su mamá y se fue al trabajo. Pero como ella homenajeó a Ceci Sanders, yo no puedo dejar pasar, no puedo no nombrarla, mi querida Flores Nightingale, porque la verdad tengo un enamoramiento y una admiración. Desde el día uno que empecé enfermería, mi madre también fue enfermera, eh, no me voy a emocionar. Mi mamá se llamaba Cristina y fue enfermera comunitaria. Y algo que dijiste vos, si no había insumos, los inventaba y sabía el nombre de cada persona que vivía en esa comunidad. Y ella también me inculcó a Florence. Y si uno se pone a pensar, hoy tenemos acceso, no sé, desde inteligencia artificial, super cirugía, super especializaciones, los recursos que querramos, bueno, obviamente dependiendo de dónde estemos trabajando, pero en líneas generales, comparado con Florence, que no tenía nada. Y la famosa señora de la lámpara que recorría, y
empezó a vanguardista y hasta pensó en la importancia de la enfermera, era un agente moral. Hasta consideró el daño psicológico de esos soldados. Yo digo, si ella pudo, que no tenía recursos materiales, que no tenía recursos económicos, que no tenía recursos humanos, ¿cómo no vamos a poder nosotras? Juntas, unidas. Yo la homenajeo a Florence Nightingale porque la admiro. También no puedo dejar de nombrar a Jim Watson, porque como todos saben, mi pequeño proyecto es Mimos al Alma y hablamos de cuidados humanizados y la teoría del cuidado humano la llevo como una Biblia, porque aunque parezca raro y recién tuve la oportunidad de estar en otra charla y suena a veces contradictorio, perdón, decir cuidado humanizado, y me ha pasado con colegas que me digan, pero si somos humanos, sí, pero el trato que damos muchas veces no es humano. Por eso lo hablamos. Por eso es necesario hablar del cuidado humano, del cuidado humanizado, y qué importante para nosotros que alguien nos cuide. Lo hablamos en el otro programa, también hice referencia a esto y creo que lo voy a repetir en varias ocasiones. ¿Quién cuida al que cuida? ¿Quién nos cuida? Por eso, vuelvo a repetir, que la idea era hacer este homenaje y me encantó ver las reacciones de algunos colegas cuando esta semana les mandé mensaje y les dije, ¿sabes que el domingo vamos a hacer un programa con Patricia? Vamos a tener un evento y queremos homenajearlos y también te quiero homenajear a vos. ¿No me pasás una foto? Y hubo gente que se sorprendió y que se emocionó. Y a mí me emocionó muchísimo. O sea, me encantó ser la que le daba ese mimo al alma, de decirle, mira, yo el domingo te voy a nombrar, porque fuiste importante, porque sos importante, porque conozco tu trabajo, conozco tu esfuerzo, y tenemos que mimarnos entre nosotros un poco y homenajearnos y querernos y cuidarnos. Importantísimo cuidarnos. Así que nada, esa sería un poco mi introducción, mi homenaje a las dos grandes teóricas que traje hoy. Patricia también, en realidad son tres grandes teóricas. Siempre hablamos de paradigma y metaparadigmas y lo necesario que es investigar y seguir adelante, pero bueno, en la cotidiana, en la vida real, como digo yo, en la realidad, a veces nos cuesta o no tenemos tiempo para. Nos encantaría quizás escribir más, investigar más, pero bueno, tenemos que correr, tenemos familias, queremos seguir estudiando y no encontramos todavía el tiempo. Por eso este espacio no es nuestro nada más, es de ustedes. Es el espacio de enfermería una vez al mes. La idea es que estemos acá y podamos debatir y podamos reflexionar. Y enfermería y política va a quedar para el próximo encuentro, pero sí lo vamos a hablar. Y esperamos mensajes, propuestas, eh, lo que ustedes quieran proponernos con respecto al tema, nosotras estamos abiertas. Correcto, correcto, Celeste. Empezando entonces Comenzamos. con los homenajes, te doy la palabra. Gracias. Sí, Pati. Bueno, primero, estamos ahorita conectados en Facebook. Estamos con 38 personas conectadas, de las cuales nos han llegado unos mensajitos que antes de presentar a nuestra invitada especial, quisiera también nombrarlos porque son parte Dale. de todo el espacio que hemos podido conformar en este momento. Bueno, y vamos a comenzar. Isabelita, buenas noches a todas, a todos feliz Día de la Enfermera. Saludos, Isa. Miriam Seguín, buenas noches, feliz Día de la Enfermera. Franco Leonel Mignola, feliz día a todos, saludos desde Arroyo Cabral, Córdoba, Argentina, saludos. Mariana Poma, feliz día, aguanta enfermería, lo mejor de lo mejor del sistema de salud. Muy bien, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. María Rosa Menquecoy, buenas noches, saludos desde Neuquén, feliz día.
Isabel Flores, buenas noches desde La Paz. Mil gracias por el espacio Humanizar la Salud. Mil felicidades a todas las enfermeras, en especial a ustedes que nos ponen al tanto de lo que es ser y hacer enfermería. Mirta Miriam Donaire, muy feliz día de la enfermera, todo el mundo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, y ahora, la verdad, como dijo Celeste, es tejer redes. Y hemos invitado para eso a una persona muy especial que la pude conocer en persona en el mes de enero, que bueno, me abrazó en su servicio y yo estoy muy agradecida con ella y con todo el equipo que conforma el equipo de cuidados paliativos en el Hospital Crevani en Arica. Con ustedes, Paulina Poblet. Dale, Pauli. Hola, buenas noches. Buenas noches. Para mí es un placer poder estar aquí, que estas dos grandes mujeres me hayan podido invitar a su iniciativa tan importante que es resaltar, ¿cierto?, enfermería y sobre todo el hacer, ¿cierto?, de lo que hacemos en nuestra profesión. Así que muy agradecida de esta invitación. No, gracias a ti por Bienvenida, acompañar. Paulina. Sabes que estamos Gracias. re felices que estés con nosotras. Ay, yo también. Bien emocionada, la verdad. Qué bien, Pau, que de verdad estés hoy para poder agasajar a todas las enfermeras, ¿no? Y más que todo, bueno, yo quisiera que te escuchen, ¿no? Porque es muy interesante escuchar cómo llegaste a enfermería. ¿Cómo llegué a enfermería? Bueno, cuando fue Patti a Arica, fue igual toda una experiencia. Y el hecho de que ella fuera y conociera nuestro trabajo y nosotros conociéramos lo que ella también hace, ¿cierto? Fue un impacto al saber de que a veces uno cree que la lucha que está dando en algún lugar la hace sola. Y ahí también al conocer nuevas realidades te vas dando cuenta de que se pelean pequeñas batallas en varios lugares. Y a veces esas batallas tienen distintos escenarios. Y cuando yo decidí estudiar enfermería también fue una pequeña batalla, ¿no? Yo soy la mayor de 5 hermanos y mi papá es trabajador independiente, mi mamá era joven y yo era la mayor, así que había niños más pequeños. Y no sé en cada una de sus localidades, pero acá tú das una prueba para entrar a la universidad. Y en esa prueba, ¿cierto? Yo puse la opción de estudiar en una ciudad que era fuera de mi casa. Yo o vivía en la octava región, que queda al sur de Chile. Y ahora vivo en Arica, que queda en la primera región cerca al ladito de Tacna, Perú. Entonces, fue igual un gran paso, una gran aventura de iniciar no solo mía, sino que de todo mi grupo familiar. Así que ahí decidí estudiar enfermería. Yo todavía recuerdo, hace un tiempo hacía memoria. No sé si ustedes tienen esos momentos, como esos recuerdos como bien vívidos de por qué yo decidí estudiar enfermería. Y me acuerdo, bueno, hubo un tiempo que mi madre era bien enfermiza. Yo era niña, pero me acuerdo que habíamos ido una de tantas veces al servicio de urgencia, si no me equivoco, o le iban a hacer una endoscopía, me acuerdo. Y yo la vi en la camilla tan frágil y se acercó, en este caso era un varón de azul, y la atendió con tanta delicadeza y con tanto cuidado que fue una sensación como profunda dentro de mí que dijo, yo quiero hacer esto mismo y lo quiero hacer con otros. Y que yo creo que no habría estado ni en la básica tengo que haber estado, que es como antes de entrar al liceo y después entrar a la U. Y desde ahí yo sentí, dije yo, esto me interesa, esto me va a motivar, esto es lo que yo quiero lograr cuando sea grande, poder acompañar a otros cuando están en fragilidad, ¿no? Cuando van a un centro de salud y no se sienten bien y encuentran acogida más que trato indigno, ¿no? Que a veces se da más seguido, sino que sentirse acogido y ahí yo me tomé de ese sentimiento. Obviamente pasaron años, yo cuando decidí marcar
esa opción de estudiar fuera de mi región fue ya como una aventura más, a ver si me la puedo, a ver si yo logro sobrevivir fuera de casa de los papás. Y bueno, pasaron muchas cosas, pero sí se logró. Yo llegué a la casa de mi abuelo materno. Él fue un gran cobijo para mí y mi madre y mi padre desde la distancia también, junto a mis hermanos, tanto en lo económico como también el apoyo emocional. Yo viajaba, ellos viajaban, mientras la economía nos apoyaba, ¿no? Porque igual en esos tiempos era más distancia, no había muchas lucas para avión, era más viajes en bus, viajes largos, desde Arica a Concepción eran casi 3 días, 2 días en bus, entonces era un pique largo. Y siempre era como la duda, cada vez que tú salías de vacaciones y volvías el año escolar siguiente, era, ¿habrá las lucas para volver? ¿Se podrá nuevamente continuar? Siempre era una duda. ¿Por qué? Porque, bueno, yo era la mayor de 5, como yo les contaba, entonces las lucas siempre estaban justas, pero Dios mediante, y eso sí, quiero dar a conocer que Dios fue siempre quien nos dio la fortaleza de poder continuar personalmente a mí como persona, pero también a mi grupo familiar. Y luego que se logró la licenciatura, el título, se abrieron rápido las fuentes de trabajo, al menos en la región. Así que estudié acá y me quedé trabajando acá. Bueno, todo un reto, toda una aventura, la verdad. O sea, Sí, no, estar y lejos, ¿no? emociona. Y qué hermoso que lo compartas, porque yo creo que más de uno de nosotros y más de algún colega que está escuchando en este momento le pasó lo mismo, de tener que irse de su ciudad y no saber si le va a alcanzar o no, si va a poder seguir estudiando. La verdad te lo agradezco, Paulina, porque la idea es mostrar que se puede, vos pudiste y cada uno de nosotros somos un poquito vos en este momento. Se puede y bueno, igual muchas personas que contribuyeron a ese se puede, ¿no? En este caso, mi familia del sur, pero también aquellos que me acogieron acá en el norte, mi abuelo principalmente, mis tías, mis primos, y fue una estudiante con necesidad, así como muchos quizás les pasado, ¿no? Yo siempre me recuerdo que mi primer sueldo cuando yo me titulé, me compré unas zapatillas. No sé si ustedes se acuerdan, o quizás no son de mi época, pero esas zapatillas como tipo chapulina, no sé si llegó esa como bajitas, de colores, como, no sé, la moda media Pokémon que acá se dio. Yo me compré esas mis primeras zapatillas. Y yo siempre me acuerdo, bueno, y ahora con mi esposo a veces reflexiono y le digo, yo me acuerdo que andaba con zapatillas con hoyo, donde tenía que eliminar el calcetín, porque la zapatilla no tenía la planta y el calcetín se rompía al caminar, porque mientras más caminabas, menos más ahorrabas, ¿no? La fotocopia, la Claro, bicicleta, mi principal compañera, eh, comer en la universidad porque tenía la beca de alimentación. Sí, fue cuando uno mira hacia atrás, el tener el título colgado ahora en la pared fue un gran sacrificio y me imagino que varios de nuestros colegas también han tenido situaciones similares. Y ahora ya yo llevo egresada, a ver, yo soy súper mala para los números, en el sentido de años, mi memoria es muy frágil, pero llevo como 11 años en paliativo y tuve aproximadamente unos 4 o 5 años de experiencia en hospitalización domiciliaria y uno de turno en clínica, así que más o menos van como 15 16 Sí, 15 a de 16 experiencia años. egresada. Ujú, exacto. Wow. De verdad, Sí, me has asombrado, Pau, porque de verdad, o sea, tú piensas que eres la única que ha pasado por muchos retos, ¿no? Pero en realidad hay muchas más personas. Pero creo que el esfuerzo del ayer vale totalmente la pena por el hoy.
Mm, Yo como te por he el... conocido y cómo te he visto trabajar y cómo te desempeñas, porque la enfermera no solo es enfermera, bueno, yo ya lo dije, la enfermera cuida 24 horas, pero cuando salimos del hospital, de la clínica, de donde trabajemos, vamos a cuidar a otras personas, ¿no? Entonces tú cumples también un rol de mamá y que para muchas se van a identificar con esto, ¿no? Porque nuestro ritmo de vida es un poquito diferente, porque nos mm, quedamos horas extras incluso, ¿no? Porque tenemos que dejarlos bien a nuestros pacientes, bien respecto a que cómodos con la medicación, limpios, aseados. Entonces, entre balancear el tema de la profesión y la vida cotidiana, a veces se nos hace un poco duro, ¿no? Porque uno quisiera llegar rápido para todo lado, pero como con Celeste siempre lo hemos dicho, ¿no? La pasamos corriendo nosotros, Nos la pasamos, porque no bueno, es pero una cosa y estamos a la otra. eh, el otro día, justamente cuando hicimos, ayer, bueno, el otro día digo yo y fue ayer, eso porque uno vive, no está orientada. Cuando hicimos con Paulina y con vos el otro día una prueba piloto, era también correr, cada una tenía algo que hacer, pasaba uno de los niños de Paulina que a todo esto hermoso, y tenemos que estar compensando, o sea, si bien queremos dar lo mejor de nosotras en el sanatorio, pero también llegamos y estamos pensando si nuestros hijos quedaron bien, nuestra casa, lo que tenemos que hacer cuando salimos, en ese cotidiano de día a día, y no dejamos de ser enfermeras nunca, porque lo elegimos así, porque nos gusta también. Yo hoy ponía en mi estado y considero que, bueno, para mí es así, es una forma de vida, es una filosofía, es una cultura, no te podés despegar porque la amás. Cuando uno la ama, ese agujero de la zapatilla, y la verdad que me emociona bastante, porque en un momento dado, yo soy de una ciudad del interior, de Tandil, me vine a vivir a Buenos Aires, en Argentina, y en un momento dado se había complicado, y yo tenía la zapatilla rota, y mi idea era que mi papá no se entere, o sea, mi miedo era que mi papá no se entere, porque digo, va a decir, ¿cómo andás con una zapatilla rota? Pero no había en ese momento para comprar, había que esperar que se compensara, que todo se equilibre, y justo vos nombraste eso, y la verdad que era como que me había olvidado y se me vino y te emociona. Y hoy estar acá, entonces vos decís, bueno, valió la pena ese agujero en la zapatilla, o esa media rota. sí, Totalmente ha vale la valido pena. la pena, ¿no? Y Bueno, como Paulina, seguramente hay muchas Patricias que corren, hay muchas Celestes, hay muchas Paulinas. Por eso este día, al margen de acordarnos de las grandes teóricas, nos queremos acordar de nosotras y, como digo, de nuestro compañero, de nuestra colega, ¿no? sí. ¿Cómo es el día hoy de Paulina? Uh, Contanos. bueno, el Queremos día saber de... cómo corres vos, Paulina. ¿Cómo Bueno, primero corre Paulina? quiero verbalizar que no duermo mucho, ¿ya? Hay uno de mis, no sé si fortalezas o debilidades, pero no duermo mucho, cosa que creo que lo heredé de mi padre. Em, Tengo un trabajo de jornada, que es de lunes a viernes, desde las 8:30 de Ah, la mañana hasta las 5:20 de la tarde, que en realidad nunca son las 5:20, ¿cierto, Pati? Son las 6, son las 6:30, son las 7. Incluso hasta con periodo de lactancia, igual me era muy difícil abandonar mi puesto laboral. En este momento ejerzo el cargo de encargada de enfermería de la unidad de cuidados paliativos del hospital de Doctor Juan Noé Crevani de Arica. Eh, Tengo un equipo de enfermería espectacular, que la Pati tuvo la dicha de estar ahí con ellas, unas locatelis de enfermería, pero apasionadas por lo que hacen, expertas en la materia de paliativo, que entregan
el corazón, una capacidad de acompañamiento impresionante. Somos 5 colegas y también tenemos 5 TEN. Es el equipo de enfermería para una unidad de cuidados paliativos que abarca toda la región, pero a la vez también estamos mm, acompañando a nuestra médico jefa, que es la doctora Ana Miles, y tenemos una pseudo supervisión, ¿cierto? De 2 equipos de psicólogo, del facilitador intercultural, de la trabajadora social, del equipo de secretaría, del equipo de voluntariado, así que somos un grupo grande, como alrededor de 28 o 30 personas, ¿ya? Y Qué ahí se va lindo. gran parte del día en el área laboral. Generalmente retorno a mi casa tipo 7 de la tarde. Y cuando Diego no está, que es mi esposo, ¿cierto? Tengo a una persona que nos ayuda con los chicos y es la señora Jenny en este momento, pero en su momento ese rol también lo jugó mi suegra y también tuvo un papel importante, ya que mi familia es del sur, así que mi red de apoyo principal es la familia de Diego, que es mi esposo. Entonces ese papel lo jugó mi suegra en su momento, sobre todo para la pandemia, fue súper complejo ese escenario. Imagino que para todas también, ¿cierto? Y cuando Diego está en casa, él se encarga de estar en casa con los niños, ver sus trabajos o telemáticos, ya que él trabaja por turno. Y cuando retorno a casa, tengo un pequeño de 2 años con 4 meses y tengo ya una más grande de 9 años con 4 meses también. La chica la cambiamos hace poco el colegio, así que eso implica tareas, reforzamiento, estar en seguimiento. Aparte estamos con un tema como de hiperactividad, así que ahí lo que uno dice hay que repetirlo varias veces y después volver a repetirlo y volver a repetir la indicación. Y el chico todavía toma pechuga, toma teta, así que llego y se conecta conmigo, luego periodo de 11, ¿cierto? Y esta mamá se le ocurre también capacitarse, por lo cual está en un diplomado y trata de avanzar con las Por eso, tareas. por eso esta mamá no duerme. No duerme mucho, la Por, e- verdad. Sí, em, siempre está en mi mentalidad el que mi currículo no pase de moda, ¿sí? Entonces estamos como haciendo capacitación y aparte el tema de mis, en el caso del más pequeño, mi retirada por prenatal y postnatal fue un poco más extensa, ya que alcancé a ser como el hijo de la pandemia, así que alcanzó como el cachito final de la pandemia, así que pre y post embarazo estuve más tiempo en casa de lo legalmente, ¿ya? Entonces siento que mi ah, currículum igual quedó un poco desplazado. Eh, entonces, igual yo creo que es un perfil como de enfermería, ¿no? De estar como capacitándose y de que tú puedas estar nuevamente como en la vanguardia de lo que tú haces. Las tecnologías igual van avanzando, las temáticas también van cambiando y uno igual tiene que estar como claro. pionera, ponerse al nivel, ¿no? Y Sí, para no quedar afuera. Uno no quiere quedar afuera y estar actualizado. sí, sí. Y me acuerdo que en el periodo de pre y post pandemia, que igual uno hormonalmente también la lluvia llega, ¿no? De hormonas, la locura, no sé. Retomé un magíster que había abandonado por ahí, así que pude sacar un magíster hace poco y ahora estoy en un diplomado, igual como con la Patti, que lo comentamos cuando vino para acá, que era uno de nuestros objetivos, nuestras metas, que ambas ya lo concretamos, al menos somos alumnas matriculadas, esperamos salir con el título. Bien, Sí, bien, Ahora que bien. aprobemos, no sé, ¿no? Pero siempre buscamos superarnos y eso no se tiene que dejar más en el lado de enfermería, a la vanguardia, siempre para dar lo mejor. pero siempre sabéis que Bueno, pero últimamente he estado pesado, yo me hago una pregunta, digo, ¿será? No, la pregunta es, ¿el costo será el adecuado? No económicamente, ¿no? Sino que el costo familiar, social, no sé, por ejemplo, en este diplomado yo tengo una lista larga, eh, no he podido estar al 100 porque los niños igual se enferman, ¿cierto? Llevamos una neumonía del más chiquito como casi 5 semanas,
ha sido intenso, el costo de reuniones familiares, no, tengo que estudiar, tengo que hacer una prueba, el costo de poder quizá acostarme más tiempo con ellos en las mañanas y tener que levantarme un fin de semana más temprano para poder avanzar. Y ahí donde también enfermería, porque al final somos enfermeras 24/7 como ustedes decían, ¿cierto? Enfermería diciendo ya, esta necesidad mía, ¿será una necesidad también de ellos? Y ahí uno va viendo cuáles son las necesidades vitales tanto para mí, grupo familiar, el costo-beneficio de todo. Es un análisis importante que al menos desde mi punto lo hago de manera constante para poder lograr un Sí, equilibrio. ¿Qué punto es sí, lo que necesito? ¿Qué punto es lo que necesitan ellos? ¿Qué punto es la infancia que me hubiese gustado tener a mí? ¿Hasta cuál era el límite? ¿Cuánto entregarte? ¿Cuánto entregarles? ¿Cuánto prohibirte o cuánto medirte para que al final todos, como bien decía Patti en esta alegoría de la enfermera que saque de donde no hay para repartir a otros? Yo creo que también eso pasa en el grupo familiar, cuando tú tienes que priorizar los tiempos y a veces te das cuenta que se te pasó la mano, que tuviste más horas en el PC de lo que habías programado y que el plan X y el Z y te miran con cara de ya suficiente y mañana es lunes y te vuelves a ir y te pasa la ola por encima, ¿no? Y tú dices, pucha, ¿en qué sí, momento esta enfermera se da el tiempo de ser mamá? Se da el tiempo de ser, no sé, polola, sí. compañera, amiga, y te das cuenta que te es más En qué difícil partir. en qué momento enfermería se sienta en un sillón a mirar una serie? Tiempo de ocio. Es, ujú, es Eh, complejo. No lo tenemos. uno, yo creo que uno lo reflexiona día a día, si de verdad vale la pena las horas que quizás uno le quita a la familia o se quita a uno mismo. A veces es el reclamo de, no sé si la palabra reclamo porque no suena linda, pero lo suelo escuchar de parte de mi familia o amigos, frena un poco o no estudies tanto, pero es lo que yo digo, o sea, es una cultura, es una forma de vida, uno es como que ya no puede, esa fragilidad que vos viste eh, en tu mamá o esa forma de trabajar que vos pudiste ver hace muchos años en un enfermero que la atendió, te marcó y te mostró el camino. Y cuando uno, yo creo, ¿no? Que cuando uno lo tiene adentro, y bueno, los equilibrios no son los mejores, las balanzas a veces va para un lado o para el otro, pero yo creo que uno lo lleva en la sangre, lo lleva, yo digo, como enfermería lo llevo, no sé, en la médula, va por todo mi cuerpo, entonces vamos al día a día, lo planteamos, lo pensamos. De hecho, uno de los próximos programas, cuando hablemos de política y uno lo habla con los colegas, si en realidad fuesen valorados como corresponde, no tendríamos que tener más de un trabajo, tendríamos tiempo para el sillón. Pero bueno, ese va a ser tema de otro domingo. Pero creo que sí, que la reflexión que vos hacés nos las hacemos todos de hasta dónde uno tiene que dar, hasta dónde cede, ¿no? Bueno, es que uno también se puede pensar, a ver, como enfermera, ¿cuánto tiempo, a ver, en qué momento te puedes echar, ver, prender tu tele y ver por lo menos una película completa? O sea, yo me pongo a pensar, yo digo, pucha, yo llego, quiero ver una película, pero estoy muerta, estoy cansada. Y no solo, o sea, Sí, es un todo, o ¿no? Porque tener uno también se puede pensar, un ¿qué apunte hice? para leer, un apunte para leer. Sí, sí. Y estamos Vamos a hacer tres. una pausa. Perdón, Cele, perdón, pero No, no, necesito dale. leer los comentarios porque acá hay muchos. A ver, son más de 57 Bueno, personas conectadas en este momento que nos Au. están viendo y pues nos han gracias, Pau, mandado por la varios. reflexión.
¿Me escuchan? Dale, Patri. Bueno, comenzamos. María Rosa, buenas noches, saludos desde Nehuequen, feliz día. Isabel Flores, buenas noches desde La Paz, mil gracias por el espacio Humanizar Salud. Mil felicidades a todas las enfermeras y en especial a ustedes que ponen al tanto de lo que es ser y hacer enfermería. Miriam Donaire, muy feliz día, Enfermería del Mundo. Silvia Esmeralda Vilches, buenas noches desde Río Negro, Argentina. Gri Campos, buenas noches. María Poma, 204 años cumpliría Florence Nightingale hoy. Hoy. Hoy, 204 años. Gracias, Mariana. Janina Moya, feliz día de la enfermería. Miquela Pardo, feliz día de la enfermería. Saludos, Miquela. Valeria Vanessa Villalba. Hola, chicas, gracias, feliz día, gracias por el privilegio. Mirna García Burgoa, feliz día. Laura Siñani, me siento bendecida, lo mejor de mi vida, ser enfermera. Mil felicidades, colegas. Kaori Tsumi, felicidades, qué orgullo. Vanessa Rodríguez, feliz día a todas, en especial a la profe Celeste, gracias por enseñarnos un poquito de ser saber. Cristina Palacios, desde Córdoba, capital argentina, muy feliz día. Luzbinda Díaz Lara, desde Argentina, muchas felicidades en este día de la enfermera. Tatiana García, feliz día a todos. Nicole Hernández, caótico, es caótico. Gracias. Marta Limachi, saludos Marta. Jenny Marisol Chávez, eso es verdad, uno no duerme. Por eso tenemos las ojeras que tenemos. Es No, que, no yo digas digo, todos, eso, jamás. ahorita todos los que somos acá tenemos ojeras. Eso no lo negamos. No, no digas eso. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué te parece con esta red y esta unión de países? Porque tenemos a España también. Eso, tenemos a España presente. Bueno, la que va a Tenemos venir a España. ahora, la vamos a presentar. Su nombre es María Dolores Madrid Sánchez. Ella es de España y pues pasó un tiempo acá en Bolivia, una enfermera que vino de voluntariado y pues también se enamoró de cuidados paliativos. Entonces, permítame un momentito que ahorita yo muestro el video Claro, para por una nosotros. diferencia de horario, en realidad, nos hubiese encantado que estuviese acá con nosotras, pero bueno, hay como 5 horas de diferencia. Sí, es un poquito complicado poder coordinar esto, ¿no? Pero bueno, nos ha mandado un video y pues acá la vamos a tener. Hola, muy buenos días. Feliz Día de la Enfermera ante todo. Una de las profesiones más bonitas del mundo. No sé si se escucha, ¿me pueden confirmar si tiene audio? Listo, Se escucha, Patricia. perfecto, lo corro. Yo soy María Dolores Madrid Sánchez, vivo en España y soy enfermera. Adoro la enfermería, la verdad. Como he dicho, la considero una de las mejores y más bonitas profesiones del mundo, más gratificantes. Y bueno, os cuento que mi día a día en enfermería, yo trabajo en un hospital, en una unidad de neumología y de infecciosos, y neumo, infeccioso y neurología. Y nuestros turnos están divididos siempre en turnos de 12 horas, de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, y al día siguiente sería de noche, y libramos tres días. Y pues sobre todo los turnos de 12 horas de día, lo que hacemos por las mañanas cuando entramos a las 8, nos dan el relevo de los pacientes y ya después nos ponemos a preparar la medicación. Bueno, hasta acá yo lo corto porque bueno, Lola nos explica un poco de lo que es su rutina, ¿no? De lo que es, qué hace en el turno, que todas y los que estamos conectados hemos sido testigos de cómo es la rutina en el hospital, pero me mandó un segundo video que yo se los quiero mostrar, que es Hola, buenas. Me gustaría hablar de qué es para mí la humanización en la enfermería. Pues muy bien, sabemos que en enfermería trabajamos siempre con humanos, ¿no? No trabajamos con coches, no somos mecánicos, no somos
pintores, no somos granjeros, no trabajamos con animales y a veces debido a que tenemos muchas técnicas, cada vez más aparatos más complejos, la tecnología, a veces cuando nos ponemos a hacerle algo a un paciente, bien sea una técnica, sacarle sangre, una analítica, ponerle una vía, se nos olvida que estamos trabajando con humanos. Y pienso que es muy importante pues recordar que siempre estamos trabajando con humanos, que lo primero de todo siempre hay que hablar con ellos. Considero que la parte de la humanización es desde el primer momento presentarse, saber que ellos para nosotros son humanos, que queremos establecer una relación ante todo, que nos conozcan, que los conozcamos. Y sí que es verdad que no hay a veces mucho tiempo para hablar con ellos, porque llevamos prisa, por otras tareas, porque hay otras emergencias, pero hay cierta humanidad que siempre hay que guardar en este trabajo y pienso que no se debe perder, que siempre hay que intentar hablar con los pacientes, explicarles el procedimiento que se le va a hacer, ver más allá de los números, de los procedimientos, de las medidas que les tomemos. No es solo a veces tan importante los valores de la tensión, los valores del azúcar, los valores de la temperatura, sino a veces el ojo clínico es también lo más importante y eso nos lo da el ser humano, ¿no? El ver más allá de esos valores, de esa maquinaria, mirar a las personas a la cara, ver su expresión, qué nos transmite, qué nos cuenta, no quedarnos solo con los datos numéricos, con las analíticas. Y en esa humanidad está el hablar con ellos, el saber qué les preocupa, qué sienten, independientemente de la enfermedad, de un diagnóstico y de una cifra. Así que pienso que por mucho que pasen los años en nuestro trabajo, que a veces se nos haga duro o la rutina o el estrés, pienso que es muy importante que no se nos olvide la humanidad y que siempre tengamos en contacto esos datos y siempre seamos cercanos. Y así sabrán que sentimos a veces empatía, que es lo más importante en nuestro trabajo. Listo. Bueno, y eso fue un poco de la vista, ¿no? De Lola, que estuvo por acá, por Bolivia, viendo la unidad de cuidados paliativos. Y pues bueno, no me sorprende pensar de esa manera porque, bueno, somos varios que pensamos de la misma manera, mejor dicho, ¿no? De que nuestros Gracias a Dios. pacientes no solo son pacientes, sino son nuestros pacientes. Es Carlitos, es Juanito, es Sofía, es Karina, y que necesitan ser escuchados, ¿no? Y esa es la tarea de enfermería, cuidarlos, ¿no? En su totalidad. Sí, y hay otro video que ahora vamos a pasar, pero en realidad quiero contarles una pequeña historia, eh, sí, como para reflexionar sobre algo que dijo una persona que hoy ya no está con nosotros. Me tocó estar en una situación de un acompañamiento en final de vida. No fue algo así que surgió, o sea, cuando, como dice James Watson, por algo el universo me puso ahí a esa hora, en ese momento, y tuve que acompañar a una persona, más que nada tuve que acompañar a la hermana, no es que la tuve que acompañar, la quise acompañar, o sea, ante la situación, cómo se dio, yo quise involucrarme, aparte sentí la necesidad de hacerlo. Y el otro día tuve la oportunidad de escuchar un audio que ella mandó en un momento dado. Esta persona quiso dejar de estudiar enfermería y su hermana, que hoy ya no está, le mandó un audio. Esto lo cuento porque estoy autorizada, pedí permiso para poder contarlo y compartirlo. Su hermana le manda un audio que dice, con otras palabras, vos no tenés que dejar de estudiar enfermería. Tengo acá mis hojas, como siempre, porque yo necesito tener todo escrito. Vos no tenés que dejar de estudiar enfermería porque ese tipo de gente, hablaba de nosotras, de enfermeras y enfermeros, hace la diferencia, porque te ve ahí en una cama, eh, solo, y te ayuda, te da de comer, te baña. Enfermería hace que el mundo se equilibre.
Y la verdad que cuando escuché ese audio y escuché esa frase, me súper emocioné, no me voy a intentar no hacerlo ahora. Dice, tenés que seguir estudiando porque ese tipo de personas, como que nos tenía en otra dimensión, tenía enfermería en otro universo, pero dice, ese tipo de personas marcan la diferencia. No te des por vencida. Marcá la diferencia, porque si no va a haber un soldado menos. Y la verdad que lo quería compartir con ustedes porque me rellegó, me emocionó. Y que ya con que una persona en este universo nos vea como los que equilibramos el mundo, ya está. Yo digo, ahí quizás respondo con esto, o lo que hoy planteaba Paulina, de vale la pena la cantidad de horas que quizás no estoy, o, o las menos cantidad de películas que vi porque estoy estudiando, y con que ella piense que nosotras y las enfermeras y los enfermeros equilibramos el mundo, yo ya me siento realizada. A mí me da una emoción, aparte que me genera más responsabilidad todavía y más ganas de seguir adelante. Pero bueno, lo quería compartir porque era emocionante y venía al caso con el día nuestro, ¿no? Con este festejo que también nos podríamos plantear, como en el caso de Paulina, que se plantea hasta dónde. También podemos decir, hoy, 12 de mayo, ¿es un festejo o tendría que ser un día de reflexión hasta a dónde queremos llegar o cuál es hoy el rol de enfermería, dónde estamos paradas? Esto que decíamos hoy, que si fuésemos valoradas como corresponde, no tendríamos dos trabajos. ¿Cómo nos ve la sociedad a nosotras? A 2024 que tengamos que seguir hablando de cuidados humanizados, de cuidado humano, cuando somos humanos y a veces lo tendríamos que dar, a veces, una obviedad, ¿sí? ¿Cómo no vas a brindar cuidados humanos? No, no pasa, por eso lo tenemos que hablar. Pero bueno, lo vamos a ir desglosando en varios programas porque no se puede todo y hoy es un día de festejo, así que nada, qué lindo el video y que ella también nos pueda contar cómo es un día a día, cómo es su día, mejor Bueno, dicho. ahora veremos el siguiente video. Denme un ratito porque la tecnología para enfermería también es un reto, ¿no? Sí, un problema te diría. Ahí es. Si yo tendría que compartir el video, estaría llorando ahora. Nah, pero todo se Bueno, puede. Ya hemos tenido afinidad claro, con la inteligencia artificial en el primer programa, así que nos ha ayudado a sí, poder es crear este verdad, espacio, así que todo se puede. O sea, es enfermería verdad. también es ingeniería, enfermería es arquitectura, enfermería es arte. Así que, bueno, a la vanguardia con la tecnología. Ahora sí comenzamos. Bueno, este no tiene sonido, pero Cele nos va a acompañar. Bueno, esa es mi mamá, la que estaba primero, Gabriela. Yo los voy a ir nombrando. Marian, Gladys, porque no hay sonido, Nora, Marisela, Cristina, Andrea, que trabaja conmigo todas las noches, Paulina, Silvia, Carmen, que está en España, Mónica, están sus nombres ahí, Mirta. Muchas son compañeras mías de trabajo, compañeras de la licenciatura. Ahí está Marianita, Sonia, son parte de compañeras y colegas de la asociación que está en Córdoba, en Argentina, que llevamos adelante esta bandera de G. Watson. Compañeras de hace 20 años, Carla, estuvimos con ella en la charla y está atrasada, por eso no quería estar con nosotras ahora, pero todavía está con su charla en este evento también en México. Ahí está Rosa.
Ahí está nuestro presidente de la asociación. Hay una foto que también estaba Laura Bruno, coordinadora de la sede de la UBA, que sabe que la admiro muchísimo y me dio la posibilidad de ser docente, de empezar este camino como docente en realidad. Ahí está Graciela Pinto, que la verdad que se puso re contenta y me encantó. Y este es el muro que va a estar en Mimos al Alma y lo vamos a seguir compartiendo todos los días, porque todos los días quiero que haya un homenaje a mis colegas y a mis compañeros de licenciatura, de enfermería, de trabajo, la que llega corriendo, como digo yo, y está preocupada porque nosotros también tenemos sentimientos, también somos humanas, aunque somos súper enfermeras con una capa que no se ve, tenemos que hacer visible lo humana que somos y que llegamos, estamos preocupadas por la comida, como digo yo, lo que no pudimos pagar, y dejamos ahí el alma y el corazón en la sala, ya sea en clínica o en paliativos, en una terapia intensiva o en una salita porque hacemos enfermería comunitaria. Eso es correcto, ¿no? Y hacer la visibilización del trabajo que hace la enfermera el día de hoy, en todos estos años que ha ido evolucionando, pues es el trabajo de hormiga, ¿no? El trabajo de hormiga es la enfermera de clase media, como les dijimos al principio, ¿no? Es aquella enfermera que trabaja día a día, pero que no está visibilizada, ¿no? Que no es reconocida. Y bueno, enfermería es una profesión que en muchas partes del mundo no es reconocida como debería ser, ¿no? Porque no se muestra todo lo que realmente hace enfermería. Y en algún momento hemos charlado acerca de esto y de lo que realmente podría ser una enfermera siendo ministra de salud. Porque la enfermera está involucrada en todo, todo. ¿En qué rincón no está una enfermera en el hospital? Tú la ves corriendo, pero esa enfermera está corriendo a dirección, está corriendo a suministros, está saliendo a terreno, está cruzando comunidades para llegar a aquellas personas que realmente necesitan ser atendidas, ¿no? Y pues yo digo, cuando yo te escuché hablar de aquella paciente que tú has estado con ella, creo que todas las enfermeras, y me gustaría que alguna se anima a poner en redes sociales alguna historia de qué paciente le ha marcado de alguna manera, ¿no? Porque todos, Ay, todos los qué enfermeros buena que estás nos han proponiendo. marcado. Que lo pongan así, yo vamos a escoger, me va a mandar detrás de bambalinas la que está ahí controlando me va a mandar que escoja una por lo menos y pues vamos a mostrarlo acá, ¿no? Porque es necesario visibilizar también eso, ¿no? La enfermera está en inicios de vida y a finales de vida, ¿no? Es esa compañera, es esa Y, enfermera que está ahí a tu lado, esa enfermera que la pasa corriendo, ¿no? cuánta razón tenés, porque en líneas generales, wow, cuando uno habla con los compañeros, siempre hay un paciente, yo a veces, yo siempre uso de ejemplo, un Juan Carlos que te marca, o en mi caso, que Ramón me marcó el camino, siempre lo nombro, eh, hablo con él, gracias a Dios, cada tanto, y que me marcó por dónde quería ir, pero siempre hay una persona que te causa, que te marca así, te despierta. Yo digo que te despabila, a mí me despabiló y me dijo, por acá, este es el caminito, vaya por acá. A ver si hay algún... Bueno, igual estamos casi terminando, lamentablemente no se pudo unir Carlas, ella estaba con el evento, de hecho antes de entrar acá estábamos en Zoom, así que bueno, se ha atrasado y no pudo estar con nosotras hoy acá, pero no va a faltar oportunidad de poder hablar con Carla e invitarla. Carla está muy involucrada también en la política y en tener una En la mirada enfermería bastante crítica revolucionaria. en la enfermería revolucionaria, tal cual, y en este momento somos 3 países y las 3
en realidad tenemos la misma problemática y nos preocupan las mismas cosas y hay que hablarlas. Por eso repito que este espacio es para eso, para poder hablar y reflexionar y analizar. Hoy estamos de festejo, pero bueno, en los próximos domingos la idea es eh, poder hablar y reflexionar sobre lo que nos pasa día a día, cómo es esta situación de enfermería. Qué Así que mejor bueno, que no sé tocar cómo esos temas estamos. incómodos. Y En, sí, pero son las cosas que hay que hablar. ¿Sí? acá desde la mirada paliativa, en Chile, Sí, el estamento de enfermería está considerado dentro del esqueleto de formación de los equipos como un equipo básico. Tanto con el equipo de médico, enfermería y químico farmacéutico es como el esqueleto que se planteó los comienzos de cuidados paliativos, pero a nivel ministerial. Lo positivo dentro de, obviamente, las dificultades que puede haber en cualquier tipo de gobierno, con políticas de salud o políticas de Estado, es que cuidados paliativos, al menos en Chile, es la base es la misma desde la zona norte a la zona sur. Entonces hay un claro. esqueleto fijo. No es como antajodizo, si yo quiero, si tú quieres, sino que ese esqueleto está. Y cuidados paliativos en el tiempo se ha sostenido generalmente por roles de enfermería fijos. Generalmente las horas de médico son volátiles, pero enfermería se ha mantenido fijo. Por lo cual hemos logrado una cierta expertise de enfermeras en cuidados paliativos. Y de hecho hoy en Chile hay una sociedad de enfermerías de cuidados paliativos activo, a lo cual también invitamos a la Pati a participar, que va desde de norte a sur y actualmente hay como 120 enfermeras unidas en esta asociación. Pero enfermería en el acompañamiento a fin de vida es bastante complejo y hay miles de historias que te marcan, porque tú te haces partícipe en la última etapa de vida de tus pacientes donde conoces realmente el sufrimiento humano, no solamente del dolor físico, sino que también el enfrentar a la muerte, la despedida, ¿cierto? Y sobre todo el dejar trascendencia, ¿no? Si es que realmente marcaste a alguien, si es que tu vida fue de importancia para otro, yo creo que ahí es donde tú te pones frente a un espejo, tanto como profesional, como también cuando ves que esa pregunta también te la puedes hacer tú. Yo he sido capaz de trascender a mis pacientes con este cariño, afecto, cuidado. Y hay miles de historias de acompañamiento, sobre todo cuando estos pacientes nos enseñan más ellos a nosotros que nosotros a ellos, ¿no? En, Sí, en poder a veces mirar con aceptación un mal diagnóstico, en poder brindarte ellos agradecimiento por lo que tú estás haciendo. Siento que a veces ellos tienen más carencias de lo que nosotros podríamos cubrir y aún así nos quedamos cortas con nuestra acción de enfermería. Y por eso en cuidados paliativos no trabajamos solo enfermeros, sino que trabajamos mancomunados como unas hormiguitas, varios, no todos vestidos de azul, otros de todos otros colores, de otro estamento, porque ese ser en esa última etapa de vida requiere de muchas áreas. Pero enfermería también está ahí como para dar las directrices de qué es lo que es digno y sobre todo en la continuidad del cuidado en todo tiempo. Y así como decía César Lizander, ¿no? Me importas por ser tú hasta el último día de tu vida. Y en qué esa bien. mirada, desde el último día de la vida, hemos tenido historias desde pequeños, desde 1 año, hasta adultos mayores de 116 años, donde hemos aprendido a acompañarles desde lo que ellos también quieren ser acompañados, ¿no? Respetando sus tiempos, sus modos, sus formas, tratando de cumplir a veces algunos deseos, ¿cierto? Anhelos. Hemos organizado matrimonios, bautizos, cumpleaños, para poder estar ahí presentes como equipo de salud, como enfermeros, tratando de formar parte de la vida de ellos. Y ellos yo creo que a veces ni siquiera se dan cuenta de qué tan importantes son para nosotros, porque ellos ya después dejan este plano pero uno se sigue acordando de sus historias, de sus enseñanzas, de lo que provocó en mí, lo que me hizo Claro, reflexionar. Y uno también va creciendo profesionalmente con estas mini historias Cierto. y va aprendiendo en el camino para que el próximo que llegue
uno como profesional también esté más preparado para que... Eso es cierto. Bueno, Gracias, Paulina. eh, sí, de verdad. Decime. Gracias. Bueno, tengo varios comentarios, pero no sé si vamos a comenzar, vamos a poder leerlos todos. El tiempo ya nos está llegando a tope, ya nos Claro, tenemos que retirar. por eso Bueno, tengo uno muy especial que es de Marcela López Ocío. Un abrazo al corazón, gracias por ser y por estar. La humanización de la salud no sería posible sin sus manos compasivas. Vamos a cerrar de esta manera. Agradecer a todos los que nos han seguido en redes sociales, a todos nuestros colegas regados en todas partes del mundo, que continúen haciendo de esta linda profesión la más humana, la que acompaña desde el inicio hasta el final de vida. Muchas gracias, Pau, por tan lindas palabras. De verdad, te quedo muy agradecida por tu presencia. Y pues nos vemos el siguiente mes con otro tema, política en enfermería. dale. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados, que nos apoyan, que nos preguntaron hoy a qué hora estábamos, en qué link. Les quiero agradecer a todos, les digo otra vez, muy feliz día, los admiro, amo enfermería, estoy feliz de estar acá. Gracias, Pau, y nos vemos en un mes, Patri, con enfermería y la política. Así que beso grande, sigan festejando y nada, nos Salud por merecemos enfermería. que todos los días sean homenaje, nos merecemos. Un beso grande. Muchas gracias a ustedes por la Gracias, invitación. gracias. Un gran abrazo. Gracias, Pau. Gracias, Cele. Salud, felicidades. Gracias. Nos vemos.